Buenas tardes, mi nombre es Lina López, soy médica nuclear y actualmente trabajo en el Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica Las Américas A1. La charla que les voy a presentar a continuación se titula El antes y el después de la terapia con yodo radioactivo. Los temas que vamos a tratar son la historia, por qué dar una terapia con yodo, cómo actúa el yodo radioactivo, cómo se calcula la dosis, la preparación del paciente, cómo se administra, los cuidados posteriores a la terapia, los efectos secundarios a corto y largo plazo, las recomendaciones, los mitos y las conclusiones. Entonces, comenzando con la historia, se conoce que en 1937 los doctores Saul Hertz y Arthur Roberts en Boston hicieron una serie de experimentos con yodo 128 en conejos y demostraron que este se concentraba en la glándula tiroides. Un año más tarde, Glenn Seaborg y John Livingood en la Universidad de Berkeley lograron sintetizar el yodo 131. Este yodo tenía una vida media de 8 días, lo que lo hacía más útil en la práctica clínica. Lo de la vida media quiere decir que el yodo a los 8 días tiene la mitad de la radioactividad y a los 15 días está desaparecido en su mayor parte. Y de ahí la importancia del aislamiento durante los 15 días. En 1941, el Dr. Hertz le administró yodo radioactivo a los primeros 30 pacientes humanos y 5 años más tarde publicó un artículo en el Journal of the American Medical Association sobre el seguimiento a 5 años de los pacientes tratados con yodo radioactivo y demostraron el éxito y la seguridad de este. El siguiente punto es por qué vamos a dar yodo radioactivo. Entonces, después de una tiroidectomía total, se utiliza para la ablación del tejido tiroideo residual. Porque luego de la cirugía es muy probable que queden restos de tejido tiroideo sano o tumoral en el cuello y estos restos tienen que ser destruidos. Esto lo que nos va a permitir es disminuir el número de recaídas y hacer un adecuado seguimiento de la enfermedad, pudiendo monitorizar los niveles de tiroglobulina. La tiroglobulina es importante conocerla porque es una proteína que se produce cuando existe tejido tiroideo normal o tumoral. Es decir, si la tiroglobulina se eleva después de haber hecho la ablación del remanente, quiere decir que nuevamente hay tejido tiroideo normal o tumoral. También se utiliza para el tratamiento de las metástasis, que las metástasis es cuando el tumor se ha ido a otros órganos, que en el caso de la tiroides, del cáncer de tiroides, los órganos más frecuentemente afectados son los ganglios, el pulmón y el hueso. También se utiliza para el tratamiento de las recidivas o recurrencias. Esto quiere decir cuando el cáncer se había desaparecido un tiempo y vuelve y aparece. Y todo lo anterior lo que nos permite es mejorar la tasa de supervivencia. Continuando con el tema, vamos a ver la forma como actúa el yodo en condiciones normales. Entonces, el yodo ingresa al organismo mediante la dieta, medicamentos o sustancias. Esto se absorbe en el organismo, pasa a la sangre, en la sangre es captado por las células tiroideas. Estas lo convierten en hormona tiroidea T4 y T3 y el exceso se elimina por la orina. Ahora veamos la forma como el yodo radioactivo actúa. Entonces, el yodo radioactivo lo administra el médico nuclear en forma de líquido o cápsula. Este se absorbe en el estómago, pasa a la sangre, es captado por las células tiroideas. Al tener radiación, destruye las células tiroideas y el exceso se elimina en su mayor cantidad por la orina y menor proporción por las heces, el sudor y la saliva. En el siguiente punto, que es cómo calculamos la dosis, tenemos en cuenta el informe de patología, que es el resultado de lo que se encontró en cirugía. Entonces, para esto tenemos en cuenta el tamaño del tumor, si hay ganglios afectados o no, el número de ganglios afectados y el tamaño, si hay presencia de metástasis y también tenemos en cuenta la histopatología del tumor. Esto quiere decir que hay varios tipos de tumor y algunos son más agresivos que otros. Para la adecuada preparación del paciente, hacemos una consulta presencial o telefónica donde le informamos al paciente, que debe hacer una dieta baja en yodo durante 15 días
Y esta dieta lo que consigue es aumentar la avidez de las células por el yodo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando suspendemos los alimentos que tienen yodo, el organismo agota todas las reservas que tienen de yodo y cuando nosotros demos el yodo radioactivo, este se absorba mejor. Entonces, dentro de la dieta lo que se tiene que evitar es la sal en exceso, la comida de mar, los lácteos y sus derivados, evitar la soya y sus derivados, la yema de huevo, los enlatados, las conservas, las verduras como brócoli, lechugas, espinaca, coles. Otro de los objetivos que buscamos es que se logren unos niveles de TSH mayor de 30. Esto se consigue de dos formas. La primera suspendiendo la levotiroxina por 21 días y la segunda bajo el estímulo de TSH recombinante. Estos son unas inyecciones que se aplican 1 y 2 días previos a la terapia y lo que buscamos con estas inyecciones es evitar la suspensión de la levotiroxina y así evitar los síntomas del hipotiroidismo. Este no se utiliza en todos los pacientes, se utiliza principalmente en pacientes que son mayores de 50 años, que son diabéticos, hipertensos, que tienen enfermedad renal crónica, que tienen enfermedades psiquiátricas o en quienes por su actividad laboral no se pueda suspender la levotiroxina. De todos modos, no se utiliza en todos los pacientes porque la forma más fisiológica es hacerlo suspendiendo la hormona. Además, se solicitan unos exámenes de laboratorio que son TSH, tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. También es muy importante que el paciente no haya recibido contraste yodado en los últimos 3 meses, que no utilice tintes para el pelo, ni utilice vitaminas, esmalte de uñas, bronceadores, isodine, ni antitusivos, porque estos pueden contener yodo en sus componentes. El día de la terapia se le pide al paciente que llegue con un ayuno de 2 horas, se le ponen unos medicamentos para disminuir los efectos secundarios y posteriormente el médico nuclear le administra el yodo radioactivo al paciente en forma de líquido o cápsula. La cápsula es una cápsula normal como cualquier otro medicamento y el líquido es un líquido transparente que algunas personas dicen que no sabía nada y otros que es un poquito saladito, pero en general es muy bien tolerado. Posteriormente, se le recuerda al paciente los cuidados de radioprotección que ya se le habían indicado en la consulta. Estos cuidados son fundamentales para no exponer a nuestros familiares de forma innecesaria a la radiación. ¿Y por qué es importante proteger a las otras personas de la radiación? Pues inmediatamente no van a tener ningún efecto, no se van a poner verdes, no se les va a caer el pelo, no se les quema la piel. Pero todas las personas a lo largo de la vida recibimos radiación proveniente del sol, de la luz artificial, de rayos X, de TAC, más la radiación que puedan recibir por el paciente. Esta radiación se acumula en el organismo y nunca sale. Y demasiada radiación acumulada en el organismo puede dañar algunas células causando serios problemas de salud. Entonces, en este caso se tiene en cuenta que el paciente debe permanecer hospitalizado durante 1 o 2 días. Esto depende de la dosis del yodo y básicamente se hospitaliza para que la mayor cantidad de radiación y los residuos se queden aquí en la clínica. Deben tener un aislamiento por 15 días, evitar el contacto con mujeres embarazadas y con niños pequeños, que las otras personas estén a más de 2 metros de distancia. También se debe evitar el contacto con las mascotas, deben consumir mucho líquido, lo ideal es que sea entre 2 y 3 litros al día, tomar jugos ácidos, comer chicles, confites, gomitas, cosas que aumenten la saliva para que el yodo no se les quede acumulado en las glándulas de la saliva y no se le vayan a inflamar, que esto es lo que conocemos como cialoadenitis. Se debe soltar el sanitario 3 veces, tener un jabón y una toalla solo para ellos. Se puede separar un plato, un vaso, unos cubiertos para que solo lo utilicen ellos. Se lava también aparte, con una esponjita aparte. Al final de los 15 días se puede volver a poner con la vajilla normal o si quieren utilizar desechables también lo pueden hacer. La ropa se debe acumular en la habitación durante los 15 días y a lavarla a partir del día 16 junto con la ropa de cama y darle 2 ciclos de lavado en la lavadora.
Deben dormir solos durante 15 días, evitar el contacto físico con cualquier persona. Se puede utilizar el teléfono, computador, celular, oír música, ver televisión. Es muy importante recordar que las barreras físicas como puertas y muros no protegen, que lo más importante es la distancia de más de 2 metros. Pueden recibir luz, pueden recibir aire. No deben utilizar el transporte público. Más fácil utilizar un taxi o carro particular por evitar el contacto a menos de 2 metros. 3 a 6 días posteriores a la terapia se hace un rastreo corporal total, que esto es como si fuera una radiografía de todo el cuerpo para ver cómo quedó el yodo distribuido en el organismo y detectar posibles metástasis. Se debe evitar el embarazo tanto en hombres como mujeres durante 12 meses posteriores a la terapia, lo que se consigue con una adecuada planificación familiar. Dentro de los efectos secundarios tenemos que a corto plazo se pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, vómito, ardor en la boca del estómago, hinchazón y dolor en las glándulas salivares, que es lo que conocemos como cialoadenitis, sequedad en la boca, alteración del gusto, sequedad de los ojos y no existen reacciones alérgicas. A largo plazo se conocen algunos efectos secundarios, pero estos efectos están relacionados con la cantidad de dosis que ha recibido el paciente o con dosis acumuladas. ¿Esto qué quiere decir? Que a los pacientes que se les han dado 2, 3 o 4 tratamientos y tienen dosis mayores de 800 milicurios pueden presentar segundos tumores, depresión de la médula ósea y leucemias. Es muy importante recalcar que estos efectos se han visto en el menos del 1% de los pacientes. También hay descritos casos de fibrosis pulmonar cuando el paciente tiene metástasis pulmonares y puede haber una infertilidad transitoria en los hombres porque se disminuye el conteo de espermatozoides y en las mujeres porque hay ausencia de la menstruación. Dentro de las recomendaciones que le damos al paciente están suspender la lactancia durante el embarazo actual, no en embarazos posteriores. En caso de que le suden mucho las manos, puede utilizar guantes de algodón o tela si necesitan coger algún objeto que vayan a compartir con las otras personas. Y en caso de contaminación con vómito o orina, se debe delimitar la zona que quedó contaminada. Y la única contraindicación que existe es el embarazo. Existen algunos mitos y los que más frecuentemente escucho en la consulta son que tienen que quemar la ropa, quemar el colchón, que tienen que permanecer en la oscuridad total y desinfectar todo lo que tocan. Todos estos mitos son falsos. Y como conclusiones tenemos que el yodo es una terapia segura que se ha utilizado por más de 70 años, es fácil de administrar, requiere preparación y de eso dependen los resultados. Necesita unos cuidados posteriores para evitar la exposición de radiación a otras personas y no produce reacciones alérgicas, pero sí efectos secundarios leves que hay que tener en cuenta. Muchas gracias.